Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu provisión. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu sustento. Gracias porque tú nos levantas, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias, Señor, por tus milagros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Escucha a tu pueblo con una actitud de adoración, con una actitud de gratitud, con una actitud de acción de gracias, Señor. Hoy estamos agradecidos por ese inmenso favor. Hoy, Señor, te agradecemos por ese favor hacia nosotros. Gracias, Jesús, porque el mayor favor que tú has tenido hacia tu pueblo, hacia nosotros, ha sido la muerte y la resurrección en esa cruz. Gracias porque nos redimiste. Gracias porque nos justificaste. Gracias porque nos salvaste, Jesús. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que reina. Pueden sentarse. Dios te bendiga más, iglesia. El tema de hoy es el poder que hay en la gratitud. El poder que hay en dar gracias. El poder que hay cuando yo soy agradecido con lo que Dios ha hecho en mí. Y quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios por esos testimonios, por esas acciones de gracia que hemos escuchado hasta este momento. Gracias también a Dios porque los hermanos o amigos que están fuera de nuestro país o los que están en otros estados nos pueden ver a través de Facebook Live. Así que gracias a Dios por la tecnología, porque ha llegado a nuestra iglesia Maranata. El tema de hoy va a estar centrado en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Ya lo tenemos. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra y a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy cumplirá ese propósito para el cual tú la has enviado. Gracias, mi Dios, por este pueblo que está aquí en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti porque queremos conocerte más. Queremos conocer más de tu gracia. Queremos conocer, Señor, el favor que nosotros hemos recibido de ti. Hoy, Señor, declaramos que esta palabra va a ser sembrada en tierra buena y germinará y dará sus frutos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
gratitud. Gratitud significa un sentimiento de estima y reconocimiento que tiene una persona hacia otro. Un sentimiento que nace de una persona que ha recibido un favor de otra. Es decir, que cuando yo soy agradecido, surge en mí un sentimiento que me hace reconocer ese favor que me ha dado otra persona. Cuando nosotros somos agradecidos, estamos reconociendo que el favor de Dios ha obrado en mi vida. Cuando nosotros somos agradecidos, reconocemos que ese favor de Dios ha obrado en mi vida. Diga conmigo, soy un hijo de Dios, he recibido su favor y por lo tanto soy agradecido. Debemos ser agradecidos. La Biblia nos enseña en diferentes pasajes el poder que hay en la gratitud. Hoy, al igual que mi hermana Luz, yo me gozaba cuando escuchaba estos testimonios de nuestros hermanos. Y es que en eso, lo que ellos hicieron, en darle gracias al Señor, en darle esa gratitud, en eso hay poder. Y más adelante vamos a entender por qué en eso hay poder. Entonces, la Biblia nos enseña en diferentes pasajes el poder que hay en la gratitud. Pablo, a la iglesia de Tesalónica, dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Debemos dar gracias a Dios en todo. En todo significa lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. En todo significa, en la peor circunstancia, en la peor dificultad, yo debo dar gracias a Dios en todo. Amén. Oye, como que no estamos convencidos. Debemos dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque cuando no somos agradecidos, cuando tú no eres agradecido, lo próximo es la queja. Lo próximo es quejarte ante Dios. Y vemos cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos pasando por ese desierto, cómo llegan una serie de pensamientos a nuestra mente y comenzamos a hacernos preguntas. Y muchas veces le hacemos esa pregunta también al Señor. ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo esto? ¿Por qué tal y lo otro? Y no le preguntamos, ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú que yo haga con esta situación que yo estoy pasando? Y cuando nos quejamos, cuando le damos la queja a Dios, resulta que alejamos la bendición de nuestras vidas. Cuando nos quejamos, alejamos la bendición de Dios de nuestras vidas. No es que le vayas a dar gracias al Señor solamente por la prueba, solamente por la dificultad, solamente por el desierto, solamente por el proceso. No, es darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer en medio de esa situación. No darle gracias a Dios por la crisis, darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer en la crisis. No darle gracias a Dios únicamente por la enfermedad, darle gracias a Dios por la sanidad, por lo que Él va a hacer en esa enfermedad. No darle gracias a Dios únicamente por la escasez, darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer en medio de esa escasez. No sé cuál sea tu proceso en esta mañana, ahora, en este momento en tu vida, excepto al de nuestra hermana Solángel que lo expresó acá. Sé cuál es su proceso hoy en día, pero los demás lo desconozco. Lo que quiere el Señor, lo que desea el Señor, lo que anhela el Señor es que tú le des gracias al Señor por ese proceso, por esa situación, por esa dificultad. No mires el proceso, no pongas tu mirada en el proceso, pon tu mirada en aquel que pelea por ti. Pon tu mirada en la promesa, pon tu mirada en lo que Dios ha prometido para ti. Cuando pones tu mirada en el proceso, cuando pones tu mirada en la situación, te quedas en ese proceso. Ay de los que se quedan en el proceso. Entonces, cuando somos
Agradecido, le damos gracias a Dios por todo y en todo momento. Este pasaje de Lucas nos enseña que 10 leprosos fueron sanados. 10 leprosos fueron sanados y uno solo volvió y dio gracias. Uno solo fue agradecido. Versículo 15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos. Acá se nos revela unas estadísticas impresionantes, unas estadísticas alarmantes, y yo diría unas estadísticas preocupantes. De 10, uno solo volvió a dar gracias. Es decir, si nosotros llevásemos esto a términos porcentuales o a una base porcentual, a los que les gustan los números, el 90% no fue agradecido, mientras que el 10% representado en ese hombre que sí volvió fue agradecido. Esto aún sucede en la iglesia de Cristo. Esto aún sucede hoy en día. Como les dije, yo doy gloria a Dios por los hermanos que pasaron esta mañana y testificaron. Pero, ¿cuántos hay en este local? ¿Cuántos estamos hoy en este local? ¿Y cuántos pasaron a dar gracias a Dios? ¿Por qué la gente no da gracias a Dios? ¿Por qué no somos agradecidos? ¿Por qué no levantamos acciones de gracias a Dios? Hay muchas diferentes situaciones, ¿verdad?, por el cual nosotros no podemos dar gracias a Dios. Pero la razón que cobra más peso es la que la gente anda buscando de Dios. La gente anda buscando de Jesús que le resuelva el problema. La gente anda buscando de Jesús la sanidad. La gente anda buscando de Jesús que lo saque de esa situación. La gente anda buscando de Jesús que le dé el empleo. La gente anda buscando de Jesús que le dé la harina pan. La gente anda buscando que le dé la medicina. Y no andan buscando una relación genuina con Jesús. No andan buscando encontrarse realmente con Jesús. Este hombre que volvió anhelaba comenzar a tener esa relación con Jesús. Lo que te estoy tratando de decir es que cuando somos agradecidos, realmente buscamos tener ese encuentro con Jesús, buscamos relacionarnos, tener esa relación genuina con Jesús, y no solamente buscamos lo que Dios nos pueda dar. No solamente buscamos la dádiva, buscamos esa relación, ese encuentro con Jesús. Tú no tienes que andar buscando la sanidad en el caso de que puedas tener algún padecimiento. Tú te tienes que encontrar con aquel que sana. Tú no debes buscar la bendición. Tú debes encontrarte con aquel que es la fuente de toda bendición. Tú no debes buscar la prosperidad. Tú debes encontrarte con aquel que prospera. Tú debes encontrarte con aquel que restaura, tú debes encontrarte con aquel que sana, tú debes encontrarte con aquel que salva, con aquel que te da la vida eterna. Con ese Jesús es que tú debes encontrarte y no simplemente buscar su dádiva, no solamente buscar lo que Él te pueda dar. Un milagro Dios se lo da a cualquiera, pero una relación genuina no se la da a cualquiera. Una relación se la da al que la busca, una relación se la da al que realmente la anhela en su corazón. Un encuentro, un verdadero encuentro con Jesús, Él se los da al que le busca, al que realmente lo anhela en su corazón. El versículo 15 dice en su última parte, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo volvió? Glorificando a Dios a gran voz. O sea, este hombre no se quedó callado. Este hombre lo expresó, este hombre lo dio a conocer, como decimos nosotros acá, a voz populi, lo gritó, lo expresó. Este hombre realmente estaba agradecido de Dios y lo expresó de esa manera. Darle la gloria a Dios es reconocer que
que lo que llega a nuestra vida viene de Él. Darle la gloria a Dios es sacarle una sonrisa. Darle la gloria a Dios es agradar su corazón. Darle la gloria a Dios es reconocer que lo que yo soy, lo que yo poseo, lo que yo tengo, viene de parte de Él. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Dele gloria a Dios por su vida. Dele gloria a Dios por su salvación. Dele gloria a Dios por lo que Él hizo en la cruz. Dele gloria a Dios porque Él lo levantó. Dele gloria a Dios porque Él realmente es un Dios de misericordia. Es un Dios que su favor obra a nosotros. Dele la gloria a Dios porque es el único que nos lleva a ese acceso directo a la salvación. Dele la gloria a Dios porque Jesús es el único que nos da entrada a ese reino inconmovible, a ese reino de los cielos, un reino que nadie lo puede quitar, un reino que nadie lo puede tumbar, nadie lo puede tambalear. Dele la gloria a Dios a ese Dios vivo, dele la gloria a Dios a ese Dios de misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Qué hizo este hombre después que le dio la gloria a Dios? Se postró en tierra a sus pies y le dio gracias. Este hombre tomó una actitud, tomó una posición quizás de adorador. Este hombre reconoció que lo que había recibido venía de parte de Jesús y simplemente se postró a sus pies. A veces vemos cómo las hermanas o los hermanos que están a cargo de la dirección, vemos como dice, hermano, brinque, salte, diga amén, diga aleluya, diga gloria a Dios. Pero esa persona que es agradecido sabe cuál es la posición que va a ocupar en el reino de los cielos. Esa persona agradecida sabe cuál debe ser su actitud hacia aquel que le sanó, sabe cuál debe ser su actitud hacia aquel que le salvó, sabe cuál debe ser su actitud hacia aquel que le dio ese favor. Eso debe ocurrir en nuestro día a día. En nuestro día a día nosotros necesitamos esa gratitud, necesitamos ser agradecidos para poder tener esa relación con Dios, para tener esa relación genuina con el Señor. Versículo 17, y vamos a leer también el 18. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Estos dos versículos, aquí se nos demuestra que Jesús se asombró. Jesús se asombró y se hizo al menos 3 preguntas entre estos 2 versículos. Resulta que aquel que volvió era extranjero, aquel que volvió era samaritano, aquel que volvió no era de la casa. Esto también sucede hoy en día en la iglesia de Cristo. Muchas veces lo de la casa no testificamos de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Muchas veces los nuestros no testificamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y vienen los de afuera, vienen los que no son de la casa y testifican de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo recuerdo que hace algunos cuantos años atrás un hombre pasó por este pasillo de en medio y tomó el micrófono. Y este hombre decía que lo que venía a hacer, lo venía a hacer obligado. Y mientras desarrollaba su testimonio, entendimos por qué él estaba obligado. Este hombre era totalmente incrédulo, este hombre no creía en la existencia de Dios. Y Dios tuvo su proceso con este hombre, le dio un milagro a su hijo. Entonces Dios le susurró, dice él, Dios le susurró al oído en la clínica y le dijo que lo que él iba a hacer con su hijo, él debía ir a una iglesia, él debía ir a un local de la iglesia a testificar o a dar a conocer lo que él había hecho en su hijo. Y este hombre, como decimos en criollo, se estaba haciendo el loco.
Este hombre, no, yo no voy a ir a decir nada, yo voy a estar hablando qué. Resulta ser que Dios se le revelaba a través de sueños. Él dice que a la tercera vez que Dios se le reveló en sueños y le dijo, acuérdate de lo que yo hice con tu hijo y debes ir a una iglesia a testificar. Dios le dijo, ve a una iglesia, no le dijo a qué iglesia, pero este hombre vino hasta este lugar. Nadie le conocía, era de afuera. Y este hombre asistió como 3, 4 domingos y luego se fue. Por eso les digo que esto sucede aún en la iglesia de Cristo. Versículo 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y este versículo realmente me encanta. No porque sea el último, sino porque realmente vemos lo que estaba en el corazón de este samaritano. Vemos lo que estaba en el corazón de este hombre que no era de la casa. Este hombre anhelaba ser limpiado. Este hombre anhelaba ser sanado. Tenía lepra, mi hermano, una enfermedad tan terrible. La lepra, los leprosos eran considerados la escoria de ese tiempo, de ese momento. La enfermedad era tan horrible que la piel, la carne moría. Estas personas largaban fácilmente las extremidades, la nariz, los labios, las orejas, los dedos. Estas personas se podían quedar dormidos en la noche, en cualquier lugar, en cualquier sitio. Y cualquier animal roedor, morderle o rasgarle la carne y ellos no podían sentir. Y al siguiente día, cuando amanecía, podían darse cuenta que no le faltaba. Imagínense ese cuadro. O sea, realmente una enfermedad terrible. Este hombre, claro que anhelaba que Jesús le sanara. Incluso se lo clamó, se lo pidió a gran voz. Límpiame, maestro, sálvame. Entonces, pero no solamente él andaba buscando esa sanidad física, él también andaba buscando la sanidad espiritual, ¿verdad? Andaba buscando la salvación, andaba buscando ese encuentro con Jesús, andaba buscando realmente esa relación genuina con Jesús. Sin fe es imposible que el favor de Dios obre en nuestras vidas. Hay varias hermanas que hablaron de fe, acerca de la fe. Pues sin fe es imposible que el favor de Dios obre a nuestras vidas. Sin fe es imposible que nosotros vayamos en búsqueda a ese encuentro con aquel que es la fuente de toda bendición. Sin fe, si yo no tengo fe, yo no puedo ir al encuentro con aquel que es la fuente de toda bendición. Sin fe yo no puedo ir al encuentro con Jesús. Debo tener fe. Ahora, hay unas cosas que suceden en nuestras vidas cuando somos agradecidos. Y no les dije en la introducción les dije en la introducción que cuando nos quejamos, cuando viene la queja a nosotros por la determinada situación, alejamos la bendición de Dios. Y acá vamos a entender por qué. Cuando somos agradecidos, lo primero que sucede en nuestras vidas es que se extiende el favor de Dios para con nosotros. El favor de Dios es ese acceso, es ese trato especial, es ese privilegio que nosotros tenemos. Todos anhelamos ese favor de Dios en nuestro día a día, ¿sí o no? Anhelamos ese favor. Es necesario el favor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo que el hombre no te puede dar, lo que el sistema no te puede dar, el favor de Dios sí te lo puede dar. Gloria a Dios. Cuando nosotros recibimos el favor de Dios, por lo general nos sorprendemos. Jesús constantemente nos está sorprendiendo. A veces salimos de nuestras casas y vamos a buscar algún empleo y vemos esos cerros de currículos. Y quizás eso nos tiene un poco entristecidos. Pero resulta ser que al llegar a tu casa a los 2 días, al tercer día, recibes la llamada que
te concedieron ese trabajo, que calificaste para ese empleo. Ese es el favor de Dios a tu vida. Cuando la hermana testificaba que sí, que desde el primer momento que le descubrieron al Flupi, ella no se lo aceptó, ella no lo reconoció, y que en oración le decía al Señor que no lo tenía, que no lo tenía, que no lo tenía. Una vez, ¿verdad?, que ella fue sana, reconoció que esa sanidad vino de Jesús. Reconoció que lo que había sucedido en la vida de ella vino de Jesús. ¿Qué es eso? El favor de Dios obrando en ella. Cuando crees tú que tienes todo por vencido, cuando crees tú que no hay esperanza, viene el favor de Dios y obra en ti. Gloria a Dios. Aleluya. Proverbios 8, 35, perdón. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Porque el que me halle, claro, para hallar hay que buscar. Este hombre que volvió andaba buscando ese encuentro con Jesús. Y dice la palabra, hallará la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y alcanzará el favor de Jehová. Sin duda alguna, este hombre alcanzó ese favor de Dios. Alcanzó no solamente esa sanidad física, sino también esa sanidad espiritual, esa salvación y ese acceso al reino de los cielos. Lo segundo que se da en nuestras vidas es que se extiende también la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, alejamos el favor de Dios de nuestra vida. Cuando yo me quejo, alejo la misericordia de Dios en nuestra vida. La misericordia de Dios es sus beneficios, es su amor, es su bondad. La misericordia de Dios simplemente es aquello que yo no merezco, pero que Él me da. No se entiende esto, ¿verdad? No tiene lógica. Eso que yo no merezco, pero que Dios me da. Esa es la misericordia de Dios. Hemos creído en un Dios de misericordia. Servimos a un Dios de misericordia. Y esa misericordia no solamente te alcanza a ti, sino que alcanza a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tenemos ejemplo en la palabra de Dios. Lo que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. La misericordia le alcanzó a su tercera generación, hasta su tercera generación. Gloria a Dios por ese Dios de misericordia que hemos conocido. Cuando damos gracias, se desata el poder sobrenatural en nuestras vidas. Cuando damos gracias, se desata el poder sobrenatural en mi vida. Entonces, si yo no doy gracias, si yo me quejo, entonces, ¿qué estoy evitando? Que se desate el poder sobrenatural en mi vida. Lo sobrenatural es la dimensión que está por encima de las leyes naturales. Lo que la ley natural no te puede dar, esa ley divina sí te lo puede dar. Esa ley de Dios sí te la puede dar. Vamos a buscar rapidito Juan 6, capítulo 11. Juan 6, 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Aquí vemos la alimentación de los 5,000. Aquí vemos simplemente Jesús tomó los panes y los peces y ¿qué dijo? Dio gracias. Y allí vino la multiplicación. Allí se generó el poder sobrenatural de Dios, con solamente dar gracias. ¿Quieres ver tú el poder sobrenatural de Dios obrando en tu vida? ¿Cómo? Yo pensé que no estaban aquí. ¿Queremos ver el poder sobrenatural de Dios obrando en nuestras vidas? Pues
Entonces demos gracias por nuestra familia, demos gracias por nuestras casas, demos gracias por nuestras vidas, demos gracias por nuestro trabajo, demos gracias por nuestra alacena, demos gracias por nuestro closet, demos gracias por nuestros vehículos, demos gracias a Dios por nuestra cuenta bancaria, demos gracias a Dios por nuestra deuda, demos gracias a Dios por todo lo que el Señor permite que llegue y suceda en nuestras vidas, para que el poder sobrenatural, su poder sobrenatural, obre. ¿Estamos creyendo esta palabra, mis hermanos? Es el poder sobrenatural de Dios. Es su poder, con solamente dar gracias, con solamente estar agradecido, se desata el poder sobrenatural de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo aquí Juan. Lo que se agradece se multiplica en el nombre de Jesús. Lo que yo agradezco se multiplica. Así que agradezca por su alacena, agradezca por su Cruz Roja o donde usted tenga las medicinas, agradezca por eso, para que Dios multiplique. Número 4 es que cuando somos agradecidos, servimos a Dios. Es imposible no servirle. Yo me gozaba porque la hermana le decía a Dios en la oración, tú me has salvado para yo servirte. Cuando somos agradecidos, servimos a Dios. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 12, 28. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que, recibiendo nosotros, cuando nosotros nos decidimos a ir a ese encuentro con Jesús, en fe, a ir a ese encuentro con Jesús y reconocemos, Señor, yo reconozco que soy pecador y que tú en esa cruz del Calvario llevaste mi pecado, me hiciste libre de pecado. Cuando yo reconozco esto, entonces yo recibo ese reino inconmovible. Yo recibo ese reino que nadie puede quitar, que nadie puede tumbar, que nadie puede hacer tambalear. Yo recibo el reino de los cielos. Tengamos gratitud recibiendo esto, o sea, seamos agradecidos y mediante ella sirvamos a Dios. Nosotros, cuando realmente somos agradecidos, entonces debemos servir a Dios. Yo siempre digo que cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, cuando yo fui a ese encuentro de hombre, que de hecho hay que retomar esos encuentros, porque son encuentros realmente poderosos, son encuentros donde realmente tú ves la gloria de Dios manifestada allí en esos días que estamos de retiro. Entonces, yo hice un pacto, yo me atreví a hacer un pacto con Dios y le dije, Señor, sácame de la situación donde yo estoy, sácame de esto. Yo llevaba una vida de desorden, esa vida de desorden había afectado a mi esposa, había afectado a mi familia, una vida muy desordenada. Y le dije, ya yo no quiero más con esto, sácame, que si tú me sacas de aquí, entonces yo te serviré por el resto de mis días. Yo no estaría conforme conmigo mismo si no le serviría a Dios. Yo me desesperaría si no le serviría a Dios. Realmente yo estoy convencido de que también estaría metido en tremendo lío si no le serviría a Dios. Pero sí puedo decirle que conozco a ese Dios de pacto, conozco a ese Dios de misericordia. He visto el favor de Dios obrando en mí. Y por eso, entonces, en agradecimiento le sirvo. Jamás podemos intentar pagar ese favor recibido de Jesús, jamás. Nosotros lo que podamos hacer por Jesús no se compara con esa gran obra maravillosa que hizo Él en la cruz. No la podemos pagar, pero en agradecimiento debemos servir a ese Dios transformador. Hebreos
6:10. Fíjense lo que dice. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque Dios no es injusto, ¿verdad? Dios valora ese servicio. Dios valora lo que tú haces. Imagínense, es tanta la misericordia de Dios que todo lo que Él permite que llegue a nuestra vida es para que nosotros seamos agradecidos. Y cuando somos agradecidos y servimos, Él aún nos sigue bendiciendo. Dice que Él no es injusto y que no olvida nuestras obras. Es decir, hay una recompensa. Hay una recompensa en Jesucristo. Ahora, entiéndame el juego de palabras. El que no sirve, no sirve. ¿Qué produce el no dar gracias? Ya hablamos de lo que se produce cuando yo doy gracias, ¿verdad? Que dijimos que era que se extendía el favor de Dios a mi vida. Lo segundo es que se extiende la misericordia de Dios. Lo tercero es que se desata el poder sobrenatural de Dios y cuando yo soy agradecido, sirvo a Dios. Ahora, hay algo que sucede en mí cuando no soy agradecido. Vamos a buscar rapidito Romanos 1 y con esto estoy cerrando. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Pues habiendo conocido a Dios, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Roma. Ya habían conocido a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, no reconocieron que lo que ellos habían recibido en su vida venía de parte de Dios. Y si no le glorificaron, mucho menos le dieron gracia. Ni le dieron gracia, sino que se envanecieron. La palabra envanecerse significa que se llenaron de vanidad, que se volvieron engreídos, son orgullosos, son realmente soberbios. Claro, es que si yo no reconozco que lo que yo estoy recibiendo en mi vida, entonces paso a ser una persona engreída. Si lo que estoy recibiendo en mi vida no reconozco que viene de parte de Dios, estoy siendo una persona engreída. Yo darle gracias a Dios porque si yo no trabajo, no como. Si yo no trabajo, no tengo casa. Si yo no trabajo, no tengo vehículo. Si yo no trabajo, no viajo. Si yo no trabajo, si yo. ¿Dónde está Dios en ese momento? No hay reconocimiento. Y si no hay reconocimiento, entonces no hay gratitud. Y si no hay gratitud, entonces el corazón se envanece. Y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecido es que se llenó de tiniebla, que simplemente hay oscuridad. Privamos, cuando no agradecemos a Dios, privamos en nuestro corazón esa luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Simplemente no está allí. Cuando no somos agradecidos, simplemente la luz no está allí. ¿Por qué? Porque el corazón se llena de oscuridad, porque el corazón se entenebrece. Ahora, lo que el Señor quiere con nosotros es que le demos gracias a Dios en todo momento y por todo. Ya vimos cómo, si yo soy agradecido, el poder sobrenatural de Dios se extiende hacia mí, su favor, su misericordia. Lo que el Señor quiere con esta enseñanza, mis hermanos, es que realmente nosotros seamos agradecidos. Nosotros seamos ese buen samaritano. Seamos como este samaritano. Seamos agradecidos. Ahora, yo quiero hablarle a los amigos que nos visitan. Yo realmente quiero decirle, sin embargo, ya lo he mencionado antes, que el mayor favor que Dios ha hecho en nuestras vidas es morir
en la cruz. Él tomó nuestro lugar. En su infinita misericordia, Él tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros para hacernos libres de condenación, para hacernos libres de pecado. Y Él en esta mañana está llamando a la puerta. Él está tocando a la puerta. Dice la palabra que si alguno oye la voz de Dios y abre la puerta de su corazón, Él entrará y cenará con Él. Él estará con Él para el resto de tu vida. De esa manera tú comenzarás a disfrutar de ese gran favor de Dios. Tú comenzarás a disfrutar de esa gran misericordia de Dios. Tú podrás comenzar a disfrutar realmente de esa sobrenaturalidad de Dios. Solamente si eres agradecido. Cuando rechazas a Jesús, no estás siendo agradecido porque no estás valorando ese gran favor que Él tuvo por ti en la cruz. Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero en esta mañana preguntar si hay alguien aquí que quiera abrir su corazón a ese favor de Dios. Si hay alguien aquí que quiera abrir su corazón a ese Dios transformador, a Jesús, quien transforma, quien nos limpia, quien nos hace libre. Jesús vino a salvar. Jesús no vino a condenar. El mundo nos quiere hacer ver que Jesús vino a condenarnos, que Jesús vino a señalarnos. Estás haciendo esto malo, no debes hacer esto. No. Jesús realmente vino para que con esa obra maravillosa de la cual he hablado en esta mañana, tú puedas abrir tu corazón. Y por eso la invitación a los amigos que nos están visitando, a los amigos que quizás no han hecho esa oración de fe. Esa oración que es muy sencilla, que es reconocer en nuestro corazón que Jesús murió por él, que Jesús es nuestro Salvador. Y decirle, Señor, yo reconozco eso, yo reconozco que tú eres mi Salvador. Lleva mis cargas, lleva mis pecados y hazme un verdadero hijo tuyo. Cuando nosotros hacemos esa oración, nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. La palabra dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la única manera de poder ser hijos de Dios cuando hacemos esta oración. Y siempre digo que somos beneficiados porque alcanzamos un combo de bendiciones. Siempre hablo de ese combo de bendiciones. Somos verdaderos hijos de Dios. Nos da ese acceso directo al reino inconmovible, al reino de los cielos. Nos da la vida eterna. Recibimos de su amor, disfrutamos de su misericordia. Entonces, ¿es un combo o no de bendiciones? Entonces, sin más nada, querido amigo, es necesario hacerte esta pregunta. Hoy en día, ¿tú quieres recibir en tu corazón a Dios? ¿Quieres realmente recibir tú a Jesús en tu corazón? Para que realmente su favor, ese es el principal favor que Dios ha hecho por nosotros, pero que su favor sea extendido hacia ti, su misericordia sea extendida hacia ti, su poder sobrenatural sea extendido hacia ti. ¿Sabe? Es una necesidad. Tú necesitas a Jesús en tu corazón. Realmente tú necesitas a Jesús en tu corazón. Es el único que te puede levantar y sacar de ese lugar donde tú estás. Tú debes ir a ese encuentro con Jesús, así como fue este samaritano. Este samaritano, como le dije, realmente anhelaba esa sanidad física, pero también anhelaba la sanidad espiritual, anhelaba la vida eterna, anhelaba la salvación. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere aceptar y recibir a Cristo en su corazón? Puede hacerlo simplemente levantando las manos. Gloria a Dios por estas hermanas. ¿Alguien más? Gloria a Dios por ti, varón. ¿Alguien más? A veces se da esa lucha mental. Y no me vayan a decir que no, porque yo también
estuve de allá. Y créame que yo le oía a esa lucha. ¿Y mañana qué voy a hacer? ¿Y después qué voy a hacer con esto? No, yo mejor me voy. Es tremendo, pero te tienes que decidir. La salvación es una decisión. La salvación no viene por emoción, la salvación no viene porque alguien te lo diga, la salvación es una decisión. Debes decidirte a ir a ese encuentro con Jesús. Yo quiero orar por esas personas que levantaron la mano. Yo quiero decirles que pasen simplemente acá para guiarlos en esa oración y poder estrecharle mi mano. Simplemente vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Ellos en determinado momento habían recibido a Cristo en su corazón. Hoy están reconciliándose con el Señor. Hoy han entendido que es imposible, sin esa reconciliación, sin ese encuentro con Dios, es imposible disfrutar de su favor y de su misericordia. Vamos a orar, vamos a hacer la oración de fe, esa oración que en algún momento la hicieron. Ahora yo voy a orar por ustedes. Espíritu Santo, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana por estas personas que han decidido reconciliarse contigo. Te damos gracias por este hombre que ha decidido en fe, Señor, recibirte en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que el poder de tu Espíritu Santo ministre a estas personas a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo oro a su favor. Yo oro, Señor, para que tú los bautices en el nombre poderoso de Jesús con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé tú su guía, sé tú su maestro, sé tú, oh Señor, que deba indicarle el camino, oh Señor, y que lo guíes a toda verdad. Guíalos en el nombre poderoso de Jesús a toda verdad. Amén. Ahí están unos hermanos, voltéense. Hay unos hermanos que le van a recibir, van a tomar sus datos.